Buenas noches a todos nuevamente. Recording in progress. Buenas noches nuevamente. Probando audio, video, presentación. Se Buenas escucha y se noches. ve. Ok, gracias. Bueno, retomando, ¿no? Esta salida de resultados de la prueba de campo que hicimos con DCP. Lo que vemos aquí en la curva roja es el dato de campo. Como hemos dicho anteriormente, el suelo es anisótropo, no es homogéneo. Entonces, estas curvas son para suelos que serían homogéneos, ¿no? Que podrían darse en alguna situación, pero generalmente curvas típicas de suelos naturales son como la que obtuvimos eh, en esta curva roja, ¿no? Entonces, algo que podemos observar de los resultados que el programa plota sobre estas curvas de balance. Primariamente, la curva está abajo de cero o arriba de cero. En otras palabras, esa curva roja, ¿a qué curva mejor se adapta? Cero, -10, -20, -30, -40, -50. ¿Alguna sugerencia? A -30, ingeniero. Gracias. Puede ser a -20, puede ser a -30. Entonces, ¿qué puede quedar duda, no? Entonces, suponiendo que sea a -30, estaríamos hablando de esta curva, ¿cierto? Entonces sería la curva B igual a -30. Eh, pero el error que tiene con -30 esta curva es toda esta área sombreada, ¿cierto? Creo que están entendiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Y si habláramos de la curva a -20, creo que el error sería mayor todavía. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el programa? Calcula cuál es esa área A con la curva a -20, calcula cuál es el valor a esa curva a -30 y A sería esa área de error o de desfase, ¿no? Que hay de la curva de campo con respecto a la curva de balance idealizada. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Gracias. Por otra parte, el programa tiene metidos curvas -10, -11, que las hace por interpolación internamente, ¿no? Estas curvas están de 10 en 10 grados para no saturar mucho la imagen, pero el programa tiene una definición mayor todavía de grados de curvas de balance. Entonces aquí el programa establece cuál es la curva B que menor diferencia tiene con la curva de campo y para esa curva B que menor área tiene, calcula un parámetro A. Y si ustedes recuerdan de la clase anterior, con esos dos parámetros, ¿no? El parámetro B y el parámetro A, nosotros eh, nosotros podemos
saber si el suelo es superficial, si el suelo es profundo, si está balanceado, regularmente balanceado, si es pobremente balanceado, etcétera, ¿no? ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ok, gracias. Entonces, con base a eso, están viendo nuevamente la imagen, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya el programa me da el resultado, ¿no? La curva de balance corresponde a una curva de B igual a menos 31 y el área es de 4123. En base a la categorización que ustedes encuentran en los manuales del programa, les voy a subir también aquí en Help Topics, pueden ver qué parámetros B y A, digamos, es la clasificación, pero aquí obtuvimos que la curva de balance para nuestro suelo es pobremente balanceada, poorly balanced, y corresponde a una estructura invertida. ¿Qué es una estructura invertida? Que a nivel del pavimento, conforme la profundidad, superficialmente el suelo tiene poca resistencia y esta resistencia aumenta con la profundidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo aplico una carga de llanta, como tengo en estas capas superiores de suelo poca resistencia, voy a tener valores de deflexiones muy grandes en mi pavimento y voy a tener, eh, en otras palabras, tendría que hacer un cambio de suelo, ¿no? Para ese pavimento. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Fabio. Bueno, para poder entender este tercer gráfico de salida, me voy a ir a la parte nuevamente de la entrada de datos, que para eso uso este test 1. Y aquí cuando yo les dije en la primera parte de la clase que después iba a hablar de esta parte, ¿no? Entonces, esta parte se refiere al estado del pavimento. Esto más es generalmente cuando yo voy a hacer refuerzo de pavimento. Como estoy hablando de un diseño, se pueden hacer ajustes a la capacidad del pavimento, dependiendo si es condición actual severa, regular o aceptable, ¿no? Eh, Después en el manual pueden ver, digamos, cómo se afecta, ¿no? A la capacidad estructural mediante esta condición de vía en caso que esté analizando refuerzo. Eh, el número de capas es en cuanto yo quiero que mis 800 milímetros de relevamiento me dividan, ¿no? Que son estas capas, yo le digo a cada cuánto yo quiero agrupar datos de resultados. Estas capas puedo, con con estos botones puedo cambiar una distribución de capas, si quiero capas más anchas, más delgadas, pero aquí están más o menos regularmente distribuidas a un espesor de aproximadamente 150 milímetros entre capas, excepto la última que es de 200 milímetros. Esto es más que nada para yo pedir a qué intervalo quiero que me saque valores promedios del suelo, ¿no? El programa. Con respecto a TLC o curvas de diseño, bueno, estas curvas de diseño funcionan más o menos de la siguiente manera. Eh, Todo lo que es TLC aquí, este punto 0,3 significa 0,03 millones de ejes equivalentes de nuestro eje padrón de 80 kilonewtons. Por ejemplo, un TLC de 0,7 equivale a 700.000 ejes equivalentes. Todo lo que es TLC
es una categorización de pavimento sujeto a tráfico ligero, por eso ven valores bajos. Y todo lo que es HBPD se refiere a tráfico pesado, desde menos de 2 millones hasta 60 millones de ejes equivalentes. Entonces, ¿qué significan estos TLC? Para poder entender cuál es este parámetro TLC, voy a ir a sistema y voy a irme a esta pantalla de configuración de las curvas de diseño para carga de tráfico. ¿En qué consiste esto? Fíjense que aparecen también las mismas cargas, las mismas cantidades de ejes equivalentes, pero ¿qué sucede? Estos son valores normalizados de acuerdo a la norma sudafricana, norma australiana, que definieron que en un espesor de 800 milímetros, como ven acá, yo tengo que cumplir unos requisitos mínimos de tasa mínima de tasa máxima de penetración que tengo que tener. Por ejemplo, de 0 a 150 milímetros, yo tengo que tener 6,2 milímetros de, de penetración en promedio. De ahí de 150 a 300 tengo que tener en promedio 13 milímetros y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tratar de un pavimento, ¿no? Diseñar un pavimento que tiene 0,7, fíjense, ya aquí me exige que en los primeros 15 centímetros yo tengo una penetración promedio de 2,5 milímetros, mucho más exigente, ¿no? En cuestiones de penetración. Eh, entonces, estos son valores establecidos por normativa. Bueno, y conforme la profundidad va incrementándose, ya puedo obtener más golpes, ¿no? Perdón, ya puedo obtener más penetración por golpe. Entonces, fíjense la coherencia que baja penetración y con esto estamos estableciendo así, ¿no? Que la resistencia va a ir decreciendo con la profundidad, es decir, son requerimientos que se deben cumplir para considerar que el pavimento está balanceado para efectos de mi diseño de pavimento. ¿Quedó entendido hasta ahí eso? Sí, ingeniero. Ok, pero ustedes me dirán, no, pero son normas sudafricanas que yo quiero usar otros parámetros, ¿no? Entonces, para eso yo puedo editar y crear aquí mis propias normas, ¿no? Puedo editar con delete y con insert, puedo cambiar mi criterio de tasa de penetración. Entonces, es uno de los parámetros que se puede hacer de investigación con DCP, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que hace el programa? Yo aquí tengo esta columna que es de normativa. Y aquí el programa va a comparar lo que es mis datos de campo. Entonces, ¿qué hace el programa? A estas profundidades, el programa verifica si el valor de campo cumple con este valor o no cumple. Y el programa va haciendo un análisis en profundidad de las capas de suelo que me pueden estar cumpliendo o no cumpliendo con estos criterios de proyecto. ¿Está entendido ese criterio?
Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver si lo ponemos un poco más. Es volver al análisis del punto uno. Vamos a ver si. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? El área roja es la profundidad son las áreas de suelo que no cumplen la capacidad portante para soportar este tráfico de 30.000 ejes equivalentes, o sería 0.03 millones de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, el área de suelo en color rojo es inadecuada. El área en color verde es la profundidad que es aceptable o adecuada. Esa línea azul que ustedes ven acá es esa demanda de DN de normativa. Y la línea roja es lo que aguanta el suelo de acuerdo al padrón de campo. Entonces, fíjense que aquí la línea de campo, que es esta línea roja, está con un valor más bajo de tasa de penetración por golpe que la requerida, que es la línea azul. Por eso aquí se pinta de verde. Y acá, de 0 a 400, mi resistencia puede estar por acá, por ejemplo, entonces está por debajo de mi tasa de penetración en milímetros por golpe. Entonces, por eso se pinta de rojo. ¿Quedó entendida la interpretación de este gráfico? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo tendría que analizar acá para que esto entre? Tendría que hacer un cambio de suelo en esta profundidad, o podría hacer un mejoramiento, por ejemplo, con cemento o con cal, ¿no? De esta parte del suelo, porque yo voy a tener deformaciones muy grandes a esta profundidad que pueden hacer que mi pavimento entre en fatiga o que falle eh, antes de llegar a esta carga. ¿Ok? Si yo quiero ver los datos no solamente de forma gráfica y quiero ver un poco más en detalle, puedo pedir un reporte de secciones de CP. Entonces aquí ustedes pueden comparar, ¿no? Ya de acuerdo a esa estratificación, puedo pedir también que me haga un análisis comparativo a cada 10 centímetros, a cada 20, pero más o menos aquí, fíjense, el programa lo que me está dando, esto es el valor de norma. Esta es la normativa exigida en en milímetros por golpe de penetración. Y estos son los datos de campo que yo obtuve de mi análisis. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, de 0 a 150 milímetros necesitamos que sea la tasa de al menos 6.2 milímetros de penetración por golpe. El resultado del campo, si se fijan aquí, es de 140 milímetros por golpe. Obviamente estoy teniendo más penetración
de 0 a 150 milímetros que la requerida, por tanto no cumple. ¿Está entendido eso? De 15 a 30 centímetros de profundidad, gracias Clever. De 15 a 30 centímetros, el límite es 13 milímetros por golpe. Y aquí estoy con 223 milímetros por golpe. Tampoco cumple. De 30 a 45 milímetros, eh, tiene que ser menor o igual a 21 y estoy aquí con 103 milímetros por golpe. Tampoco cumple. Aquí hay unos parámetros entre paréntesis de 6.2 a 6.8, 13 a 16, 21 a 26. Son intervalos en los que podría considerarse que cumple, ¿no? De ahí de 450 a 600 milímetros, el límite de penetración es de 32 milímetros por golpe. Estamos a esta profundidad con tasa de penetración de 21 milímetros por golpe. Aquí sí entramos, ¿no? Entonces cumple. Y de 600 a 800 milímetros, eh, 600 a 800 milímetros, menor o igual a 48, estamos con 20 milímetros por golpe, también cumple. Entonces, esto es si queremos ya un análisis más refinado con valores, ¿no? Por otra parte, vemos aquí que estos son los valores normales de campo. Y aquí, dependiendo de las condiciones que demos de esas condiciones severas, regulares que les hablaba, el programa hace unos ajustes, ¿no? Como le dimos una condición sound del tipo regular, entonces fíjense que los valores básicamente son los mismos, ¿no? Si diéramos una condición diferente, severa, ahí se harían los ajustes y estos parámetros cambiarían, ¿no? De acuerdo a esos parámetros de corrección que les comentaba en la clase anterior. ¿Ok? Obviamente aquí tenemos eh, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De, de una situación. Lo que se podría hacer es cambiar el suelo, volver a hacer DCP y ver si con el nuevo suelo o con una capa base que se coloca, cómo quedaríamos con estas condiciones, ¿no? ¿Ok? Estos valores se pueden guardar también en Excel a través del botón Save as Excel. Voy a volver a los datos de campo y muchas veces yo puedo tener muchos ensayos, ¿no? Entonces el programa tiene un sistema de análisis donde yo puedo determinar trechos uniformes de estructura de suelo. Para eso se usa ese botón de determinación de secciones uniformes. También puedo por diferentes secciones de kilometraje, ¿no? O de acuerdo al análisis que me separen secciones homogéneas. Y bueno, generalmente esto se da con diferentes tipos de se da con diferentes situaciones de proyecto. Básicamente esto es para un punto único, para que ustedes tengan un primer contacto, ¿no? De las condiciones
y métodos alternativos que son más actualizados, por ejemplo, que la normativa AASHTO 93. Si aquí le diera severa, vamos a ver en el análisis que nos estaría dando, ¿no? Entonces, aquí cuando pide el reporte, bueno, tampoco ha hecho mayor afectación y pero se puede ir cambiando, ¿no? Las configuraciones del suelo para ir viendo las diferentes situaciones de diseño, ¿no? Entonces aquí puedo en cualquier momento navegar a través de las diferentes pantallas para tener diferentes tipos de análisis de resultados. Aquí tengo el desvío, ¿no? Que hablábamos estadístico, ya sea para menos o para más a lo largo de la profundidad de un pavimento, eh, que son valores estadísticos, y puedo agrupados aquí en dos grandes grupos, de 0 a 417 milímetros, por ejemplo, de un valor de 164,86 milímetros por golpe, con un desvío padrón de 62,8 milímetros por golpe. Y aquí baja drásticamente, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la pendiente del suelo también cambiaba. Entonces, de 417 a 800 milímetros, la penetración promedio es de 21,54 milímetros por golpe, con un desvío padrón de 6,8 milímetros por golpe, ¿no? Entonces, eh, básicamente es eso lo que vendría a ser el programa. También puedo tener una discretización de módulos elásticos, ¿no? Del pavimento con la profundidad de 0 a 150, 6 megapascales, de 151 a 304, de 301 a 458, de 451 a 600 sería 44, y de 601 a 800 sería 48, ¿no? Claramente también en los módulos elásticos se puede ver cómo con la profundidad el suelo es más resistente, típico de un pavimento invertido, ¿no? Y de manera genérica, de 0 a 417, el valor promedio de módulo elástico sería 5 megapascales. De 417 a 800 sería de 43 megapascales. Entonces, básicamente es eso lo que vendría a ser el DCP. La ventaja que yo le veo es que tenemos, ¿no? Un espesor de 80 centímetros o puede llegar a 1 metro de análisis de datos de suelo para la fundación de pavimentos, ¿no? Esto es bastante interesante, ya que tengo un, un panorama más amplio, ¿no? De análisis de datos. Entonces, lo que yo les voy a pedir para las prácticas de laboratorio es un reporte de análisis de CP, de análisis, ¿no? De resultados con DCP
de análisis de resultados de la prueba de CP en este software. Si alguien quiere, en internet hay muchos software similares para DCP. Si alguien quiere usar otro, puede hacerlo, pero este para mí es uno de los más completos, ¿no? El instalador está en el laboratorio también, les he mandado los links. Y la idea es que ustedes hagan una prueba de campo de DCP y hagan todo este procesamiento y hagan un informe, ¿no? De este tipo de análisis. La entrega la vamos a hacer para el trabajo es en grupo, hasta 10 personas, solo un informe por grupo y la entrega la vamos a planificar, por favor, para el día 20 de junio en dirección de carrera. ¿Quedó entendido el trabajo que les estoy pidiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda al respecto? ¿Todo claro? Bueno, entonces programen, ¿no? A lo largo de semana que viene las prácticas para tomar los datos con DCP. El ensayo es sencillo y aprovechen, ¿no? Estos software. Semana que viene, el sábado, la facultad decretó feriado. Vamos a aprovechar de descansar, ponernos al día con la materia. Revisen los documentos y semana que viene volveremos al ensayo triaxial y veremos cómo analizar los resultados y también hacer un análisis de resultados en base al ensayo triaxial. ¿Entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Bueno, entonces por el día de hoy finalizamos en este punto. Aprovechen el resto de la... Gracias, Neri. Eh, Aprovechen de descargar el software, darle una mirada, tienen el archivo Excel de resultados, pueden aprovechar para ejercitarse con el uso del programa para después hacer el práctico. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos finalizando por el día de hoy. Retornamos el día lunes que viene con el seminario. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Buen feriado nuevamente y retomamos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta el lunes. Hasta Gracias. luego, ingeniero, que tenga buenas Haz- noches. Gracias igualmente y buen Feliz semana, feriado a ingeniero. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.